¿Cuál es la esencia de la escuela, no? Ya metiéndonos en el punto ya serio. Sí, señor. El Garzón, ¿no? ¿Cuál es la esencia de esta carrera? Pues los estudiantes. O sea, estos estudiantes no hubiera funcionado. Hubiera podido grabarse un público. El colegio se iba a llamar Jaime Garzón. Esa historia se puede... En algún momento, eso tiene que pasar, esto es de ustedes. Entonces No, ya tiene se que llama suceder. Jaime Garzón de las escondidas. No, pues, pero no puede seguir oculto. Pero entonces... ¿Cuándo fue oculto Garzón? No, él no ocultaba las cosas. Bueno, ya empezamos mal. No. Mejor la voz del día, la voz del que día. vamos a poner unos parámetros para la conversación. Listo, perfecto. No, esto se nos desmadra. Sí, sí. Vamos a hablar de literatura. O sea, Vamos a hablar de literatura. prohibido hablar de cuestiones personales. Bueno, listo. De allá para acá. Uy, no, me la pone muy difícil. O sea, esto va a durar 10 minutos. Va a durar. Chismes no. ¿Listo? O sea, no se puede chismear. Ellos pronto hacen preguntas, pero ustedes bien. No, claro, no. Entonces empezamos ya. Voy a hacer una ráfaga de preguntas. Listo. Y luego hacemos preguntas más serias. Listo, perfecto. Bueno, 3 canciones de Silvio Rodríguez. Bueno, porque está los hombres sin historia son la historia. Usted dijo que no se podía hablar de lo personal, pero hay cosas muy personales. Espéreme, le digo. Sí. Está ahí. Como chismes personales. No, pero no, es que no es un chisme, es una cosa maravillosa, fascinante. Recién salió este disco de Silvio Rodríguez, que se titula Descartes, es un disco del año 2000. Porque por aquí en esta casa somos fanáticos de Silvio Rodríguez, aquí en esta casa sin órganos de este corazón. El relleno es El relleno, y sale entonces esta canción que se titula Sin hijo, ni árbol, ni libro, y se la mostré a mi amigo Miller, que éramos recién amigos. Miller era muy joven, había pelo ahí, había pelo. Le mostré, no, pues aquí también hubo pelo, quizás, y le mostré la canción. Y tanto le impactó esa frase, porque no importa, estaba muy bien que hubiera venido Julio Jaramillo. De hecho, es la mejor escuela, una de las mejores escuelas, el sentimiento, porque uno se educa sentimentalmente primero, y luego sí lo que sea, puede venir lo que sea, pero uno se educa sentimentalmente. Miller hizo un graffiti, quizás el único que hizo en su vida como universitario, lo hizo en un aula desde la escuela de sociales, y me dijo que fuera a verlo, que fuera a ver el graffiti, y estaba esa frase que está ahí, que veo aquí al fondo: los hombres sin historia son la historia, que es de esa canción, de Cero. Es increíble, pero ¿quién le manda a invitar a un hombre que conoce su pasado? Bueno, no, pero está muy bien. En ese momento este peludo, como dice Vicky Ávila, este peludo hace ese graffiti en la Escuela de Ciencias Sociales de la UPTC. Nos marcó mucho porque mira lo que le enseñan a uno las canciones. Por eso les digo que la educación primero es sentimental, y uno se educa primero sentimentalmente, y luego, a veces hay gente que no se educa sentimentalmente nunca, pero nosotros más o menos con la música. Claro. Y entonces empezamos a entender que el estudio de la historia no era el estudio del pasado. Leímos a Nicolás Gómez Dávila, que él tenía esa frase también. Hay otra canción de Silvio Rodríguez que me gusta mucho, que se titula Oda a mi generación, que les recomiendo. Es inédita, no está en... bueno, sí, está en un disco, se llama Érase que se era.
una vez. Entonces les recomiendo mucho esa canción. Es una canción dedicada a la gente de la edad de uno que está luchándola y está tratando de sobrevivir y de conseguir por ahí la comida, la plata para comer. Esa canción. Y me gusta mucho porque hay que hablar del corazón, del amor. Una canción que se titula Con 10 años de menos, pero eso sí es algo personal. ¿Se pueden chismes míos? Sí, suyo. Ah, bueno, perfecto. Sí, eso no tiene problema. A la tierna edad de 15 años me enamoré mal de una mujer que era 10 años mayor que yo. Entonces, sí, y que además era mi profesora. Entonces, mi profesora de sociales. De matemáticas. No, de sociales. No, uno nunca se enamora del profesor de matemáticas. Eso no pasa. Eso no sucede. Entonces, esa canción de Silvio Rodríguez, que se titula Con 10 años de menos, yo me ponía en el lugar de ella. Eso uno lo hace, yo no sé si es que no había madurado bien, pero me ponía en el lugar de ella, como si ella estuviera enamorada de mí, que eso nunca pasó. Y me gustaba era sobre todo porque era una gran lectora y era una mujer muy avispada, muy pila. A mí me gustaban mucho las mujeres pilas. Yo no sé qué pasó después. Pero sí, me gustaban mucho las mujeres pilas. Y me sorprendía que era una mujer que preparaba clase. A los profes se les nota cuando preparan clase y cuando no preparan clase se les nota también. Y a ella se le notaba que preparaba clase. Entonces, eso a mí me seducía mucho. Y pensaba en esa canción de Con 10 años de menos, porque yo me ponía en el lugar de ella, ¿no? O sea, si ella estuviera enamorada de mí como estudiante, los esfuerzos que tendría que hacer, pero no, nada de eso pasó, nada ocurrió, porque además no he tenido así como mucha gracia de primer impacto, entonces no pasó. Pero están esas 3 canciones ahí. Una experiencia negativa. No, está bien, no importa. Eso, una ñapa. Una ñapa de Silvio Rodríguez. Uy, hermano, hay una canción que se llama Días y Flores, que me parece que uno puede conjurar, a veces la rabia la conjura, la trata de sanar golpeando paredes o gritando o volviéndose uno una bestia, ¿no? Pero esta canción es un filtro de la rabia, o sea, uno puede filtrar la rabia por ahí, si uno está mal geniado o comportándose como una bestia salvaje, esa canción es una forma de catalizar la rabia, hermano. Dos de Joaquín Sabina. 2 de Joaquín Sabina, de purísima lloro. Me demoraría toda esta charla hablando de eso, pero es un Joaquín Sabina niño que va al colegio, así como ustedes, y de pronto ve que hay un pelotón de soldados que van directo a fusilar a una persona en el recién iniciado franquismo. Es una especie de fresco de esa época, de cuando Sabina era niño, y me parece increíble lo preciso que es, lo exacto que es para describir una España en decadencia. Me gusta mucho una canción que se titula Corre, dijo la tortuga, que es una suma de contradicciones, porque nosotros somos contradictorios, digamos, como seres humanos. Es una condición casi que pues natural, ¿no? La contradicción. Y esa canción muestra la contradicción. Corre, dijo la tortuga, atrévete, dijo el cobarde, estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte. Eso, ¿no? Hoy es jueves, dijo el martes. Eso, así dice la canción. Toda la canción es eso, una suma de contradicciones. ¿Estoy hablando mucho? No. Bueno, bien, los estoy aburriendo. Está viendo, te agradezco. Bueno, sí, señor. ¿Por qué hablar de música? Porque es una entrada a la historia. Claro que sí. Como más o menos. Voy a intentar no salir de la cuestión de la pedagogía. Bien. Una entrada ahí, ¿no? Un grupo de rock. Los Beatles, hoy y siempre. Pues fue lo primero serio que oí. Y así como decía Borges, que él había leído a H.G. Wells y a Kipling cuando era niño, él esperaba, siendo anciano y teniendo más de 80 años, morir leyendo a Kipling y a Wells. Y entonces yo espero, yo no sé si vaya a llegar a viejo, que ya soy viejo, pero no sé si vaya a llegar a más cucho, a más catano, escuchando a los Beatles, que fue lo primero serio que escuché en la vida. Los escuché a los 13 años y no ha variado la cosa. No tengo la plata para ir a ver a McCartney el 1 de noviembre en Bogotá, pero es una gran banda. Escuchamos en el seminario. Los Beatles, sí señor. Y Silvio Rodríguez. Y me va la vida en ello, ¿de quién es? De Luis Eduardo Aute, pero la versión que conocimos, la conocimos de
de Silvio Rodríguez. Listo, vale. Eso es Sí, como el señor. preámbulo, hermano. Vamos a hablar de su Perfecto. infancia. ¿Dónde estudió Darío? Yo estudié en un colegio que no existe ya, que se llama Soprinero, pero me imagino que ustedes lo han escuchado nombrar alguna vez. Sí, La dueña, ¿no? o están como muy jóvenes. No, la dueña está viva, la dueña tiene casi 90 años, Priscila Castro. Eran 5 hermanas, montaron el colegio, fue el primer colegio privado que tuvo o sea, así de viejo estoy. El primer colegio privado que tuvo Duitama y que duró fue ese colegio. Eran 5 hermanas, San Sofía, Priscila, Nelly y Loren. Por eso el colegio se llamaba así, Soprinelo. Aún está la sede del colegio. Ahí está, al lado de Bruder, al lado de la Plaza de los Libertadores. Esta es una sede grande, inmensa. Está ahí del colegio, pues está vacía. Estudié ahí en la infancia. Mis papás me metieron ahí porque quedaba el colegio cerca de la casa. Entonces había un control ahí sobre el nené. Y sí, claro, pero yo fui un niño bastante apelotardado, bastante como quieto. A mí me tenían quieto con el televisor, básicamente. No fui un niño de jugar en la calle, me sobreprotegieron y entre los cómics y la televisión, pues ahí empezó todo, ¿no? Pequeño. Porque el colegio no me gustaba mucho, la verdad. A mí no me, pues qué pena, ¿no? Pero uno tiene que decir, no es que yo amo a mi colegio, pero los colegios donde estuve no me gustaron mucho. Me parecía que era una cultura del no. Entonces, no se debe hacer, no puede, no haga. Y pues yo entiendo que formar adolescentes y formar niños, pues requiere eso, ¿no? Un poco sí, de esa cuestión prohibitiva. A mí no me gustaba mucho eso, pero entonces encontré el refugio en los libros. Y sí, un pequeño burgués, claro, imagínese, clase mediero, clase media, así, como, sí, de vacaciones en junio y vacaciones en diciembre, los papás, el papá y la mamá trabajando en empresas de acá. Sí, clase media, lo digamos como clase media, pero baja. Ya uno se da cuenta de eso después. Sí, Luego al seminario. Luego estuve en la universidad un ratico, poquito. Allá sí, no se puede hablar ni de libertinaje ni de libertad. El término medio sería la liberalidad, digamos. Allá hice cosas como, por ejemplo, tener novia. A mí no se me había ocurrido tener novia acá. Sí, señor. Soprinelo. La primaria en el Soprinelo. Pasé al ilustre colegio seminario diocesano de Duitama. No se nota por la voz, así de tía y de Gomelín, ¿no? No, creo que no. No, ya no, eso ya creo. Es que Gomelo de pueblo, Gomelo de vereda. Bueno, Gomelo de vereda. Entonces sí, estudié en el colegio seminario y luego estuve un ratico en la universidad y luego pasé al otro seminario, al seminario mayor, al seminario conciliar de Tunja. El mejor seminario, creo que usted alcanzó a vivirlo, ¿no? Esa época dorada, cuando era un monumento nacional. El colegio. Santa Librada, ¿no? Sí, el colegio. Sí, porque conscientemente hubo un combo de profesores que prepararon a mi generación desde que éramos muy niños. Imagínense esas cosas que hacían, le hicieron un compromiso con los papás para que les dieran, por ejemplo, 1 hora más de clase. Veíamos nociones de química en sexto, por ejemplo, de física en sexto, en séptimo. Ellos tenían la idea como de que algún día íbamos a llegar a presentar el examen del ICFES, las pruebas a ver, y le vamos a presentar y que iba a ser una cosa muy, muy importante. Y de hecho sí, porque en el año 92 pues el colegio tuvo el mejor bachiller de Colombia y fue el mejor colegio de Colombia. Pero es que puntaje más alto de... Me interesa lo que las la historia dividida, de hecho la de todos, es un diálogo con la historia del país. Y ese muchacho... Julián Sosa. Pasa la historia. Julián Sosa, tristemente célebre porque en una época en que el narcotráfico ponía, pues el señor Pablo Escobar, que me parece terrible que admiren a semejante, aquí no se pueden decir grosería, ¿cierto? A ese tipo de personajes tan deleznables, tan detestables, un asesino, que se admire a un personaje así, me parece oprobioso, pues. Este señor ponía bombas en aviones, en las calles, en edificios, y en el año 93, en enero del 93, el mejor bachiller de Colombia fue a recibir un premio que daba Ecopetrol, una beca que Ecopetrol premiaba al bachiller dejándolo estudiar donde quisiera, ¿sí? Y le pagaban toda la universidad. El tipo iba a estudiar en los Andes, iba a estudiar ingeniería
ingeniería mecánica en los Andes. Y por entrar al baño, hermano, en la ceremonia de entrega de los diplomas, entonces entra al baño y activa una bomba que lo deja, pues, discapacitado, ¿no? Julián no puede caminar, pues, no. Entonces estuvo en la NASA, trabajó en la NASA. O sea, es increíble, a mí me parece eso increíble. Yo no sé qué sea increíble para ustedes, pues, no sé, conocer a Karol G, no sé, bueno, pero sí, ¿se dice Karol G o Karol G? Karol G. Gracias por la aclaración. Conocer a Karol G. Se dice Karol G, pero... No, pero es Karol G. Conocer a Karol G. Y entonces este tipo tan talentoso, víctima de la historia, viejo, de estos procesos, entonces le estalla esta descarga explosiva que dejaron en un baño en el Hotel Orquídea Real de Bogotá. El pecado del tipo, tener ganas de ir al baño, hermano. El día en que lo estaban premiando, además, como el mejor bachiller de Colombia. El mejor bachiller. Sí, compartimos aula. Sí, señor, compartimos aula con él. Yo no sé si destrozado, hermano, porque también yo viendo estas hordas de bárbaros entrando por la ventilación del estadio el domingo pasado, lo que pasa es que nosotros somos recursivos, ¿sí? Pero para el mal, para la maldad y eso, ¿no? Y los memes, y entonces respondiendo desde las rejillas de la ventilación, cuando pregunta Shakira, ¿dónde están los colombianos? Le responden allá como ratas, ¿no? Le responden allá, aquí Shakira, míranos, mira. A mí me parece que sí somos recursivos. Este tipo, por ejemplo, me parece que es una demostración de esa recursividad colombiana. Él dijo, pues bueno, listo, yo no voy a poder volver a caminar, pero ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a buscarle el lado, ¿sí? No estoy diciendo que sea admirable que uno se meta colado en un estadio para ver a la selección Colombia, pero me parece que sí somos recursivos. Lo que pasa es que a veces somos un poco malandros, hermano. Somos muy lacras, muy caspas, hermano, para resolver las cosas. Don Gustavo Córdoba. Ah, sí, país. Es una tierra, que lo recita Santiago Moure muy seriamente. País mal hecho, cuya única tradición son los errores. Sí. Pero Darío, en cierto sentido lo que está planteando, más allá de la cuestión discusión, pues plantea un problema. Y es que, ¿sabes que seamos recursivos? Pero es que, hermano, eso que hicieron el domingo fue vergonzoso. O sea, y los valores iguales es vergonzoso. Vergüenza mundial. O sea, no podemos poner en la misma... No, por supuesto que no. Me refiero a que hay lo que llaman los mayores de uno, los cuchos, llaman la berraquera, ¿sí? Que le sacan la posibilidad... Pero la berraquera es un término negativo también. Claro. Berraco quiere decir que es una vez. No me refiero al avivato, ¿sí? A eso quería, por ejemplo, mencionar a personas como Julián Sosa, ¿sí? Que él no se venció, digamos, ya le dicen los doctores, a las 2 horas de estallarle la bomba, no puede volver a caminar, hermano. Entonces lo que él hace es buscar la manera de seguirla luchando sin poder caminar. A eso me refería. Yo entiendo eso, sí. Pero... Bueno. Espere, le pongo otro ejemplo, incluso un ejemplo optimista y severo, ¿sí? El joven García Márquez vendiendo enciclopedias y llevado, ¿sí? Mal de plata y de todo, echado de la casa, y él lo que le interesaba era ser como Sófocles, o sea, le interesaba, él dice, ¿quiénes son los más duros de la literatura? Entonces vamos a igualar a los más duros de la literatura. Y eso en una persona de 20 años, eso puede sonar, y sí, suena como un despropósito, ¿sí? Porque le decían, usted jamás va a ser como William Faulkner, o cómo se le ocurre igualarse a sus maestros, a Hemingway, y no solo los igualó, sino que incluso los superó, ¿sí? A eso me refiero, hay una disciplina, hay una constancia que es muy propia de nosotros, quizás está en nuestra idiosincrasia. Lo que pasa es que a veces se usa para la maldad, sí, claro, no. Para hacer daño y para matar. Está bien. Darío, sí, señor. García Márquez. ¿Por qué putas hay que leer 100 años de soledad? Aquí la odiamos. Porque es nuestra historia, es una cosa entretenida, es divertido, hagan la prueba en voz alta, uno se ríe, llora con esa historia. ¿Aquí no les gusta? No, sí. No, por favor. No los que ven. Por favor, es una maravilla. De hecho, ahora va a venir la versión en serie, la versión que hicieron la serie, ya están grabadas la primera temporada, los primeros 8 episodios. Si todo sale bien en octubre, noviembre ya se va a poder ver,
Y me parecería una muy buena combinación, el libro con la serie, o sea, viendo lo que sucede. Yo no creo que haya problema con que de pronto hagan una versión filmográfica, audiovisual de 100 años de soledad. Me parece nuestra historia es una parábola de lo que somos nosotros como sociedad y como familias, como pueblo, ¿no? Bien, David. Ahí estamos nosotros en esa novela. Eres directores de cine. Uy, Martin Scorsese a la fija, donde sea, es la violencia analizada, la culpa, hermano, la culpa, el ser humano con sus problemas de culpa, no solo religiosa, la culpa en general. Scorsese, hermano, qué gran director. Luis Ospina, que es de aquí, de nuestra tierra, es caleño, murió en 2019, es el autor de una de las grandes películas de terror de la historia, digamos, Pura Sangre. Le recomiendo mucho esa película. Y, ay Dios, es que me la pone difícil, Yo sé que tiene muy mala prensa, pero Woody Allen a mí me parece un excelente director, hermano, un gran cómico, con su carrera acabada, pues, pero un gran cómico. ¿Y Tarantino cómo lo ve? Tarantino es, hermano, es que por eso me la ponía difícil. Tarantino es el cine en sí mismo. Me parece que es un hombre también que aprovecha lo que sus maestros le dieron y sus películas cuentan historias. Hermano, no se complica. Él cuenta una historia, y sobre todo que se arriesga, por ejemplo, a cambiar la historia, porque, por ejemplo, él asesina a Hitler, ¿sí? Deja vivas a las víctimas de Charles Manson, propone la figura del cowboy negro, sí, que eso me parece increíble. O sea, que el héroe de USA, el héroe de Estados Unidos, sea un héroe negro y que sea un cowboy negro. Eso me parece fabuloso. Película de Scorsese. Scorsese 2, La Edad de la Inocencia, que es un cuadro, es como ver una pintura pero en movimiento. Y Taxi Driver, hermano, El Taxista, del año 76, con Robert De Niro. ¿Y de Woody Allen? Para mayores de 18 años, mayores de 21 creo, sí. Para mayores de 21. De Woody Allen, los 2 dramas que hizo, Septiembre, porque él también hacía dramas, Septiembre y Match Point, y Annie Hall, que es una versión cómica de una relación de pareja. Me parece increíble. ¿Y de Tarantino? De Tarantino todo. ¿Tendría que quedarme con algo? No. Pulp Fiction, todo. Un día algún Tarantino, todo. Está sentado frente a un computador o un café transformando ese tipo de cosas son necesarias. Qué bien. ¿En el colegio usted vio algo así? No, jamás. En el colegio lo que le decía era, no se puede. Eso no se puede ver. ¿Qué hace leyendo eso? ¿Qué hace? A mí me pareció eso buenísimo porque si le prohibían a uno es porque valía la pena, ¿sí? Entonces era, claro, valía la pena. Y los libros, hermano. Yo encontré un refugio en los libros. Ya se lee poco, pero en esa época eso era un refugio extraordinario, hermano, porque solo ver estas montañas, hermano, todos los días, a mí me parece eso horrible, harto. Venían las primas de uno por allá de Bogotá y le hablaban a uno de los centros comerciales. Y uno decía, no, pero yo puedo viajar más lejos. ¿Qué es esto? Entonces me iba a Londres de Charles Dickens, por ejemplo. Sí, uno viajaba al ¿cómo se llama? Al Dublín de Joyce, hermano. Y entonces uno preparaba cuando vinieran las primas de Bogotá. Uno decía, usted estuvo en Metrópolis, estuve en Boulevard Niza, pues yo estuve en Dublín, así, sí, y sin salir de casa. O sea, bastaba con abrir el librito. Eso me parecía increíble, todavía me sigue pareciendo extraordinario. De hecho, estamos 2 de Tarantino, Pulp Fiction y la primera, Perros de Reserva. Me parece una gran combinación entre un libreto muy bien escrito y acción y sangre. Son películas vibrantes, uno vibra con eso. Por estos días estoy en la Argentina de los años 70, en los talleres de la ESMA, de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde torturaban gente y mataban gente en la Argentina de los 70. Y este es el testimonio de una sobreviviente de eso, que se llama Silvia Lavalle. Ahí está, les comparto eso. Estamos viajando por Argentina. Hablamos de la cronista, sí, claro que sí. Espérenme, ¿le termino con Tarantino o pasamos directamente a
No es que mi vida ha sido esto, o sea, le he gastado dinero, esfuerzo, tiempo a estos objetos maravillosos llamados libros. Y esto le ha permitido a uno vivir experiencias que muy difícilmente uno habría podido vivir, digamos, en otro contexto. Entonces esta mujer llamada Leila Guerriero le hace a uno vivir a través de la historia de Silvia Lavairo lo que es vivir 1 año y medio siendo víctima de torturas, teniendo un hijo de la persona que la violaba a ella constantemente y sobrevivir a todo eso. Es increíble. La historia es absolutamente dramática y la pluma de Leila Guerriero es impresionante. O sea, lo mantiene a uno ahí, en el libro. No importa ya las páginas que tenga el libro. Incluso trae una cita de Alejandro Dolina porque quería hablar, pero tal vez al final, o de una vez, listo, de una vez. Entonces, Alejandro Dolina, que es un músico, un escritor argentino, yo traje la cita porque me parece que es importante, ya me puse todo así, el señor de las citas, pero sí, espérenme les digo, porque traje la cita justamente para eso, aquí entre, pero sí es que no hemos dicho muchas cosas de chismes ni nada, ha estado bien, y resulta que yo cumplo este año con Miller, cumplo 25 años de amistad, nos conocimos hace 25 años en Tunja, entonces estamos de cierta manera celebrando también nuestra amistad de 25 años. Bueno, lo que dice Dolina, citando a la novela Los Miserables de Víctor Hugo, es lo siguiente. La gente no quiere leer, la gente quiere haber leído. Claro, leer es bueno. Lo que quizá para algunos no parece tan bueno es pasarse un mes todas las noches desvelado leyendo. Y creo que eso, lo que dice Dolina es cierto. ¿Sí? Bueno, se puede ampliar la cita. Dice, la gente de hoy es muy ansiosa, quiere una satisfacción rápida y no espera por el placer. Dice, ¿cuánto me falta? La novela tiene 400 páginas y yo voy por la página 28. Hace 2 meses que estoy leyendo el libro. El tipo de sentimiento es que nunca tiene una terminación vacía para poder decirle a los amigos, mire, ya terminé la novela, ¿sí? Uno necesita esto rápido y la satisfacción tiene que ser rápida. Y a mí me parece que la lectura lo que lo enseña a uno es a que hay ciertos placeres que van muy despacio, ¿sí? Y que es una meta, una conquista. Y eso sirve para todo, creo, en la vida, ¿sí? Porque hay cosas que cuestan necesariamente y que tienen el mérito en eso, en que no son rápidas. Creo que estamos entrando a terrenos de la cuestión de la crítica a lo postmoderno, ¿no? Ahorita que se cumplían no sé cuántos años de Pulp Fiction, por ahí subieron un análisis desde la postmodernidad de Pulp Fiction. Súper criticada. ¿No? Pero yo la verdad creo que es lo contrario. Pero es que los que criticaron a Pulp Fiction en el año 94, 95, no sabían que era TikTok. O sea, no tenían ni idea, ¿no? No presuponían que el conocimiento o lo que quiera que pase en TikTok llega en 30 segundos del mar. Y llamaban postmoderno, y llamaban horrible a ese cine y frívolo y todo eso. No, pero es que el problema no es ese, es que no es frívolo. No, por supuesto, no, se vio frívolo en su momento, pero hoy ve uno Pulp Fiction. Usted habla de la rapidez con que la gente quiere vivir ya. Claro, todo. Uno quiere leerse esto, deme un resumen de esto. ¿Cuántas páginas tiene? Yo no quiero leer eso, démelo rápido. Sí, digamos un video donde resume. Eso, un video donde le resume. Eso es lo que nosotros llamamos postmodernidad. Claro. Pero el arte no es así. No, para nada. El arte está cuestionando constantemente ese tipo de visiones del mundo tan precarias, cada vez más frívolas y superficiales, es lo que nos lleva a adorar a Pablo Escobar, a ver cómo le pone una bomba a este muchacho, a ver cómo se trepan por los muros, o sea, como que todo tiene un hito, ¿no? Allá un trasfondo y la gente no lo ve. Y la lectura, el arte, el cine, como que pone en jaque esa vaina, ¿sí ven? ¿Sí claro que sí, por supuesto, además que nosotros como siempre hemos sido una cultura del atajo, hermano, y yo creo que eso es herencia de España, eso no es ni siquiera... Es una cultura de la picaresca, así como de solucionar todo como rápido y tal. Y nos ha faltado esta lentitud, hermano, para asumir cosas, porque la belleza se da lenta, ¿sí? Para que se dé plena tiene que darse lento y no tiene que ser muy paciente, hermano. Hay cosas que necesitan muchísima paciencia y no a nosotros nos educan es para rapidez, para dar resultados rápidos, ¿sí? Y hay cosas que ameritan una larga paciencia. Leer el Quijote, hay cierto cine que necesita eso, necesita una larga paciencia. Y la gente, para volver a las relaciones interpersonales, la gente que vale la pena que esté en la vida de uno, necesita uno paciencia, hermano.
uno no puede, por eso el amor a primera vista no existe, ni existe nada de eso. Eso es una larga construcción, hermano. Le toca a uno a veces ceder en muchas cosas. Todo creo, ¿no? Decía Orlando Falsborda que la educación, como el amor, nunca se da pleno total. Así decía el Cucho, creo que tiene toda la razón, además, ¿no? Es una construcción diaria. Es tremendo, además. Sí, señor. Perdón, es que me emociono. Bueno, Darío, Sí, señor. yo no sé si se acuerda de algún profesor en especial del seminario, hermano. Hay algo que se salve a veces uno, pues yo hago memoria y digo, escucha, ¿qué salvaría de Pero ese es que uno ha sido muy exigente también, hermano. Y uno tiene derecho, además, como estudiante, a ser exigente. Pues si uno es bueno, ¿no? Porque también hay gente que no hace un carajo y exige. Sí. Ese Cucho, el Cucho de sociales, eso. Pero ya le dicen Cucho a mí, ¿no? Me imagino, es obvio. Todo. El Cucho de sociales. Pero sí recuerdo un par de maestros del colegio, hermano. Uno muy bueno y el otro por reconvención, digamos. Uno aprende lo que no se debe hacer, lo que uno no debe ser ni siquiera como persona. Fatal, malísimo. Una cosa de una gran mediocridad, hermano. Entonces uno se veía ahí, uno decía, no, yo nunca quiero ser como eso, como ese señor, ¿sí? Y el otro era un tipo libresco al 100, mi profesor de sociales que tuve también. Y era un señor con una noción de la historia como si fuera un relato. Entonces estaba uno entrando por anécdotas, cubría uno la clase con anécdotas, cosas absolutamente increíbles, como por ejemplo, eso después uno lo viene a encontrar en Indalecio Líbano Aguirre, pero ya leído, ya después, o sea, ya encuentra uno la fuente de donde él sacaba todo eso, pero está bien, o sea, la mente de un adolescente, eso queda fascinada con esas historias, hermano, por lo que era narrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice Líbano Aguirre, citado por mi profesor, ¿Agua o que a Bolívar... ¿Agua o whisky? No, agua, el whisky por la noche. Que a Bolívar le decían culo de fierro porque se la pasaba sobre un caballo, que duró muchos años sentado cabalgando en las lomas y que le decían así. A mí me parecía eso una exageración y hasta mentira, y luego lo encuentra uno en los grandes conflictos sociales y políticos de Indalecio Líbano. Entonces, eso me pareció un gran profesor. Del otro menciono, por ejemplo, que tenía la capacidad de ponerle a uno a leer algo en clase y el profe se quedaba dormido sobre el escritorio, así, se quedaba dormido así. Y yo decía, no, si yo llego a ser profesor, que espero que nunca, no será así. O sea, tener la capacidad de dormirme a mí mismo. Bueno, de dormir gente sí, como en este caso, pero dormirme a mí mismo, no. Un terrible profesor, pésimo. Entonces, están esos dos modelos ahí, ¿no? Siempre tiene uno de esos dos, esa cuestión binaria de lo que no se debe hacer y el ejemplo que uno debería seguir. Bueno, dale. Es que no quiero, no sé, te voy a pedir permiso. Hágale, no, lo que sea, no importa. Ciertas partes de su vida, pero no sé. Sí, no hay ningún problema, maestro. No voy a golpear después. No, fresco. Además, no estoy a tu altura, así como para que lleguemos a los trajes. Igual, usted y yo somos grandes enemigos, entonces. Sí, señor, de toda la vida. Darío, fue a la Nacional, pasó a la Nacional. Señor. ¿Cómo fue esa cosa? Cuénteme pedazo de su historia. Pues que yo estaba enamorado de la literatura y entonces me presenté. El examen tocaba ir a Bogotá, que no se podía, no había internet, ¿no? Hubo una época en que no había internet. Aquí creo que no hay internet, no mentiras, aquí hay internet. No había internet y tocaba ir a Bogotá a presentar el examen y bueno, efectivamente, sí, estudié allá 2 años y luego lo que pasa es que empecé a militar con la política, digamos, un compromiso estudiantil ahí que tenía y eso me llevó a conocer a los jesuitas y de los jesuitas pasé a la vida religiosa y entonces ahí entré a la vida religiosa en Tunja. Una cuestión política. Sí, La política. yo creo que la vocación religiosa
pero porque a mí, hermano, yo tenía esa conciencia de clase que eso sí es propio de un burgués. Yo lo leía en Montaña Cuellar, Diego Montaña Cuellar, que decía que solamente una persona que hubiera estado en una posición cómoda, digamos, de la sociedad, puede tener una cierta sensibilidad social hacia los que no tienen. Y sí, fue un encuentro ahí con personas que vivían en una localidad de Bogotá que no tenían acueducto, hermano. Entonces, uno que ha tenido aquí acueducto más o menos, alcantarillado, uno sabe cómo es eso, pero un río desbordado, hermano, gente fregada, volteando, tenaz. Y entonces yo decía, bueno, yo he sido un privilegiado, así, esas cosas que uno piensa desde la pequeña burguesía. Yo he sido un privilegiado, entonces puedo ayudar a que las personas tengan alguna oportunidad en la vida, sin necesidad de ser un funcionario público, sin necesidad de ser, no, pues como José Luis, que ha estado acá, ¿no? José Luis Borges, tal, que ser un alcalde, ¿no? No, uno puede ayudar desde cierta perspectiva. A mí me parecía que la religión era un buen aglutinante, digamos, de la comunidad o de la sociedad. Lo sigue siendo en cierta manera, pues ya no tanto, pero lo sigue siendo, sí, digamos que en torno a una iglesia, en torno a una comunidad religiosa, pues sí, hay personas que se pueden reunir y se pueden discutir cosas por lo menos. Entonces eso fue lo que me... Cuando uno ve a un Antún Ramos, por ejemplo, el cura del padre de Ojayá, o al padre Francisco de Rú, cuando de Rú dice, ¿no? Esa cosa tan tenaz, como para un grafiti. ¿No? Para un grafiti en un aula de la UPTC. Guardáramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas que ha habido, guardaríamos silencio 17 años. Pues uno ve ahí, ¿no? Una función social que podría hacer que la iglesia ayude, ¿no? Como yo que creo, no sé, haga una pues, diferencia, ¿no? Ya hablando como cura, porque es que yo además soy cura, entonces hablando como cura, no quería que eso resaltara aquí, pero bueno, ya estamos en esto, entonces no hay problema, no tengo problema en hablar de esto. A mí me parece que uno sí representa, pues aparte de las burlas, ¿no? Del padrecito y todas esas bobadas que la gente se burla de todo, pero a mí me parece que uno representa una especie como de mediación, ¿sí? Entre partes como muy radicales de la sociedad, hermano. Y no lo he ejercido totalmente porque ha sido muy difícil. No me interesa hablar, digamos, como cuestionar un poco a la institución a la que pertenezco, porque es una institución conservadora, ¿no? No forma parte de su esencia ser conservadora y que sus cambios sean muy lentos en el tiempo y eso, así somos, digamos, como iglesia católica somos así. Pero sí, yo creo que sí se ha jugado un papel clave, hermano, en ciertos momentos de nuestra historia. Pero también nefasto, ¿no? Pero lo que quiero decir Uy, es que terrible, terrible. Sobre todo por el lado de la educación. A veces hay gente ya que hace la diferencia, ¿no? O sea, y es en la educación igual. Esto no es una porquería, pero a veces hay espacios de reflexión, ¿no? La universidad es una porquería, pero a veces hay pasillos y cosas que lo salvan. Sí, más o menos es así esta cuestión. Sí, hermano, se toca así y esperar que salga una vez cada 100 años figuras egregias aquí que las han satanizado, ¿sí? De nuestra iglesia, ¿sí? Y ahí sí no digo nombres porque no quiero en serio meterme. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué opina de la teología de liberación? A mí me parece que es una cuestión podemos supremamente sana. Como estudiantes, ¿qué es la teología de la liberación? Bueno, sí, de pronto dar un contexto, ¿no? En los años 60, finales de los 60, en los años 70, se empezó a pensar la teología, o sea, la búsqueda de Dios y la búsqueda católica de Dios se empezó a pensar con una sensibilidad social, que tuviera una consecuencia, pues un impacto social. Y empezó esto, que es una propuesta, hermano, así como la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, son propuestas que han salido de nuestro continente, hermano. No hemos tenido que irlas a buscar, por ejemplo, a Europa o a otros sitios. No hemos necesitado referentes más que nosotros mismos, hermano, las comunidades organizadas. Eso funcionó sobre todo en Brasil, me parece. Todavía hay restos de esos movimientos, sobre todo porque le dieron la conciencia a las personas de que la iglesia no son los curas, hermano.
La iglesia es sobre todo un pueblo que camina, como dice el movimiento de los sin tierra en Brasil. Y sí, la idea, la conciencia de que la iglesia no es una cuestión de rezar, sino de ayudarse, de apoyarse, hermano. Entonces, esa es la teología de la liberación. Cuando llegó Juan Pablo II, esto es finales de los 70, él llegó directamente primero a cuestionar y luego a acabarla y pues ya está de capa caída. Es la igual, ¿no? Fue peor. Pues él es el gran ideólogo del final de esta teología, porque había una opción que era, la iglesia estaba en eso, la iglesia de Latinoamérica estaba en eso, de poder entrar a trabajar con las comunidades, ya propiamente a insertarse dentro de las comunidades, y pues eso obviamente no lo van a permitir, ¿sí? Porque el cura siempre está separado, es un ente que está como separado, como alejado de las personas. Entonces, pues eso no se pudo. Yo recuerdo siempre el regaño del Papa Juan Pablo II a Ernesto Cardenal en el aeropuerto en Nicaragua. El cardenal, un poeta, lo saluda y el Papa lo trata de vuelta y media, lo humilla. Eso es una cosa tenaz, hermano, muy, muy duro. Sobre todo porque pues fue una época en que la iglesia estuvo más cerca de las personas, ¿no? Ahora estamos como iglesia mucho más alejados de la gente y de sus conflictos, de su lucha. La religión pues es eso, lamentablemente sí es una dopamina, es un placebo a veces. Uno lucha para que no sea así, pero es muy difícil, hermano, porque es la última respuesta que encuentra la gente en situaciones límite. Entonces pues es inevitable, hermano, eso es inevitable. Eso no, ¿cómo le va uno a impedir a las personas que tengan una fe, hermano? Sí, eso no, es muy difícil. Era gol de Yepes. Sí, señor. ¿Y la filosofía? Uy, la filosofía. La filosofía vino a rescatar lo que el devoto, el señor devoto de cruz aquí y de rosario todos los días y de misa todos los días, eso vino a rescatar la filosofía, porque la filosofía le enseña a uno a sospechar, hermano. Le enseña a uno a dudar, a ver lo que decía Oscar Wilde, el otro lado del jardín. Entonces, una serie de cuestiones con las que uno había crecido, de ideas con las que uno había crecido, la filosofía vino como a quitárselas a uno en medio. Le pongo solo un ejemplo, el concepto de ignorancia. Yo tenía la idea de que la ignorancia era no saber cosas hasta que llegó Platón. Entonces llega Platón, el diálogo, el Fedón de Platón, el Teeteto también. Dice, la ignorancia no es falta, es llenura, es creer que uno sabe, ¿sí? Y que a uno, eso es un totazo en la vida de uno, ¿sí? Hay un antes y un después de eso. Uno dice, sí, claro, no, ignorar no es no saber, ignorar es creer que uno sabe, ¿sí? Y de ahí vienen los prejuicios y vienen un montón de cosas, ¿sí? Que me parece que son insanas y dañinas en la sociedad, porque uno cree que sabe ya, ¿sí? Y el error es ese. Y eso lo enseñó un tipo hace 24 siglos, o sea, eso no es una cosa que haya sido publicada hace poco, eso es de hace muchos años. Ese concepto, por ejemplo, ¿sí? O la posibilidad de que nosotros no tengamos un destino, ¿sí? Que eso lo dice Spinoza, casualmente, que ustedes, no Spinoza el cantante, sino Baruch, sí, hay un Spinoza Paz. Hay un filósofo que se llama Baruch Spinoza. Él habla de eso, hermano, de la posibilidad de que nosotros no estemos regidos por ninguna autoridad trascendente y que entonces nos toque forjar nuestro propio camino, hermano. Y eso da mucho miedo, porque uno siempre necesita un tutor, un padre tutelar, una persona que le diga a uno lo que uno tiene que hacer. Y caminar así, sin ese tutor, sin ese tutelaje, eso da miedo, es duro. 3 filósofos, ¿no? Así que bueno. Uy, no. Yo de cineasta le respondo, pero es que, uy, no. 2. Kant para ordenar el pensamiento, las ideas claras para tomar buenas decisiones en la vida, hermano. Para no enloquecerse, para no hacer cosas tontas ni impulsivas. Kant, sobre todo, sí, pues Kant es difícil de leer, pero sobre todo la crítica del juicio. Uno aprende con Kant que en esta vida el gusto no es tan importante,
Digamos que uno dice, yo hago eso porque me gusta, pero hay cosas que uno hace también por deber y que tienen un valor y una trascendencia importante. Y Nietzsche, que sería la contraparte de Kant, la vida como una fiesta, hermano. Y gozarse esto el tiempo que den, el tiempo que permitan, hermano. Sí, incluso gozarse las cosas jodidas que le pasan a uno y las desgracias que le pasan a uno, hermano. También gozárselas, sí, porque esto está planteado como un baile. Nietzsche planteaba la vida como un baile. A mí me parece raro que haya gente que se deprima leyendo Nietzsche, hermano. Si Nietzsche es una fiesta, es de verdad, es una cosa, es una exaltación, un jolgorio de la vida, hermano. Esos dos. Hay más, pero esos dos, porque ya no. La ola hacia arriba. Y uno tiene que bailar y todo eso. La ola hacia abajo. Y como los gorilas. Pero vea esta. A ver. Barahona hacia la izquierda. Pero Faraón, sí, hace. Barahona Ay, a la derecha. Faraón. Pero espere, ¿cómo es Barahona en el centro. así? Posición dos. Bueno, ¿Posición vamos qué? a ver si os Espere, acuerdan. ¿posición qué? Dos. Has pensado. Pero haciendo el 2 así. No. Así, bueno. Bueno, Bueno, pues, séptimo está. Bueno, ¿Séptimo? Sí. ¿Cómo es el saludo, séptimo? Buongiorno, principessa. ¿Cómo es el saludo, noveno? Ahí van. Carpe diem. Aprovecha el día. Aprovecha el punto de. Aprovecha el día. Esto se acabó. Muy bien. Vamos a hablar de lo importante. Y las preguntas de los muchachos también. Del relleno. Sí. Las preguntas de los muchachos, esta materia. Pero Darío, su primer libro fue un libro de poesía, ¿sí o no? ¿O estoy equivocado? No, durante mucho tiempo intenté escribir poesía. Vi que mis amigos escribían mejor poesía que yo, algunos de ellos aquí presentes, entonces no tomé la decisión de no seguir intentando con la poesía. Se titula Capítulo, es un folletico que hicimos en el 2007 para no perder eso, porque fueron varios años intentando escribir poesía. Además que los modelos de uno eran Dante, querer llegar a eso, pues no, pues muy difícil. Hay un texto ahí que me encanta, lo leí hace mucho. De Liliana. Liliana Malagón. Liliana Malagón, No, claro. pero sabes, Es no, ojalá. No, pero sí, el tono sí lo copié, porque uno copia mucho los tonos, las formas de otros poetas. Yo había leído a Gómez Hattin, quien a su vez había leído a Cavafis, quien a su vez había leído a Propercio. O sea, es como una cadena. Miren lo que termina la cadena tan miserable. Pero, claro, ese tono viene de allá, viene de Cavafis, viene de Gómez Hattin. En la puerta de tu casa, Liliana Malagón. Eso, así empezaba el poema. Posible, ¿no? Ahora, porque es que Sí, porque ya sale una pantaloneta de futbolista descalza con un pocillo de tinto a ver pasar la gente en la calle, en la misma puerta donde uno iba allá a pedirle que le diera besos a uno, o que sí, se casó con un policía y ese tipo de cosas, hermano. Entonces a mí me parecía eso que daba para hacer un poema. Y pues las historias de gente que uno conoció acá, pero ante todo me di cuenta, y eso lo entiende uno leyendo, uno comprende que no se trata ni los temas, ni estas cosas, sino el tratamiento de cómo lo hace uno, ¿sí? La manera en que uno lo hace. Y me di cuenta que yo no podía, o sea, no tenía una música interior que derivara en poema. Lo mío era más la prosa, escribir largo, así como hablo harto, entonces también escribir largo. Bien, dale. Hablemos de sus libros. Hermano, Después de ese libro, ¿cuál sigue? yo duré mucho tiempo intentando escribir una novela adolescente, una novela que reflejara mi adolescencia aquí, como de niño retraído y eso, y de andar en bibliotecas, y no pude, no salió. Que de hecho había como un proyecto, en el personaje había un proyecto de suicidio, como de miedo al futuro, más bien. La novela se titulaba Lejanos Puntos Finales. Está inédita, gracias a Dios, pero era un despegue, o sea, necesitaba tener un pulso para poder escribir más de 30, 40 páginas, entonces lo hice. Luego escribí una cosa que sí publiqué, que es Cuaderno Invisible, que son los años de Tunja. Lo que uno ha vivido, ¿sí? Uno no puede escribir de cosas que uno realmente no haya experimentado o vivido. Entonces escribí una novela que se titula Cuaderno Invisible, que es un recuerdo de la Tunja de los 90. Escribí Observaciones desde una ventana, que es un intento de hacer una antinovela, hermano. Es una novela
que cada capítulo es como una novela en sí misma, un capítulo cerrado, de 80 capítulos. Y es eso, es la espera, es como una metáfora de la espera, de lo que uno vive haciendo permanentemente, que es esperar que sucedan cosas o que llegue gente, eso, a esperar. He escrito cuentos, tengo un montón de material inédito, yo no sé cuándo se va a publicar eso, hermano. Tengo una novela larguísima. Creo que era un teatro, ¿no? Tengo unas piezas teatrales publicadas porque la salvación de mi adolescencia fue haberme metido a actuar, hermano. Porque yo era realmente un tipo muy tímido. De cierto modo sigo siendo tímido, lo que pasa es que no se nota. Digamos, soy un tímido con verborrea. Sí, eso, soy un tímido que habla bastante. Y sí me metí a actuar, entonces quedó el teatro siempre y me interesó en algún momento poder crear posibilidades teatrales, o sea, poder crear escenas. Y tuve el gusto de ver en escena lo que escribí, eso fue en el 2010, Felicidad, una pieza teatral titulada Felicidad. El libro está publicado, se titula Aproximación a Nada, son como 8 o 9 piezas teatrales. Bien. ¿Y luego? He escrito una biografía que nunca pensé que iba a llegar a eso. Empezó como un ensayo y terminó como una ensayo-biografía de León Mojica, que es un poeta muy querido que influyó mucho a la gente joven cuando éramos jóvenes. En Tunja, es el poeta de Tunja. Y él se ganó un premio de vida y obra, y la posibilidad que nos dio la alcaldía de Tunja era poder hacer un libro con la vida de León, que es una vida extraordinaria. O sea, hay una serie de cosas que a uno le sorprende, porque uno conoció una fase del León como de habitante de calle, como de persona como muy mal parada en la vida, pero tiene una historia de vida increíble. Traté de ser, digamos, como digno de eso, justo con la historia de León, y escribí esta extensa biografía de León que se titula Lógicas de la Paradoja, una mitología personal con León Mojica. La publicaron en el 2018 en Tunja. Escribí, bueno, tengo un libro de cuentos publicado acá. Bueno, no se acuerda uno ni siquiera de lo que... No, pero pues por lo que está el material inédito ahí acosando, ¿sí? Como, públicame, dame a luz, así, pero... Uy, se imagina un bebé pidiendo que lo den a luz. Ya llegó la hora, ya, por favor, ya, un cordón umbilical pudriéndose. Escribí un libro de aforismos que se titula Minucias, que creo que está ahí, ese libro que está ahí, que lo publicó la Universidad de Antioquia, que es un trabajo de edición, hermano. Por donde he ido, he ponderado la edición. Son dos grandes editoras, hermano, porque lo que yo pasé como 350 páginas de apuntes, y las editoras lograron esto, hermano. Excelente. Sí, es un libro de aforismos. Es como el lector de Cioran, que de pronto descubre que puede tener ese pulso para escribir breve, y lo aceptaron allá en la editorial, ¿no? Que también me sorprendió mucho que aceptaran ese tipo de material. Son frases muy cortas, de pronto citables, que era lo que yo quería. En algún modo yo le decía a Patricia Nieto y a Larisa Molano, que son las editoras. Además, tener una editora es buenísimo en la vida. Si uno es escritor, si uno se dedica a esto, un editor es la luz de uno, hermano. O sea, le dice a uno dónde se equivoca uno, dónde uno la está embarrando, porque a veces uno escribe y cree que lo que uno escribe ya está listo, ¿sí? O sea, no necesita, y esto pasó por una corrección de un año, o sea, un trabajo de un año A todos los felicito, porque esto es grandioso. Yo creo que en Boyacá se publicó algo así. No, yo creo que hay gente que le camella eso, pero de una manera muy callada, hermano. Esto, digamos, publicado, es el primero. Ahí lo hablábamos con Mario Yursis en la presentación del libro el año pasado en la Feria del Libro, y él decía que es una tradición muy colombiana, pero muy poco publicada, ¿sí? Que aquí tenemos un pensador muy grande nuestro, que es Nicolás Gómez Dávila, que escribe así, escribe muy, muy breve, ¿sí? Bueno, vamos a dar la palabra ahorita a los muchachos. Ahora sí, por favor. Pero ¿qué? Antes yo tengo una. Como que el aforismo es una intersección de la poesía, del chascarrillo, la filosofía, o sea, aquí encontré... Es un género muy hospitalario, porque uno puede meter realmente absolutas... Le voy a contar una anécdota con respecto a eso.
¿sí? Uno puede hacer filosofía con el aforismo. Es un ensayo reducido al átomo, digamos, es un ensayo pequeño de una frase. Entonces, hay un aforismo ahí que dice que la definición de Colombia es se emborrachó la policía. Entonces, yo le dije eso Patricia Nieto vio el aforismo y me dice, esto es una tontería de 8 pisos con penthouse. O sea, es una bobada, es una tontería. Yo me dice, pero tiene mucho sentido, como tontería tiene mucho sentido. Dice, gracias a Dios es un aforismo. Y lo dejamos, ¿sí? Y hay cosas ahí que sí, uno intenta ser profundo, pero también es importante el sarcasmo, hermano. A mí me parece que el sarcasmo y la burla y las posibilidades de decir cosas que uno decentemente no puede decir, entonces están ahí. No, pero es que enseñar a escribir aforismo es casi imposible, hermano, porque uno tiene que partir, por ejemplo, de una escritura extensa. Había una sección del libro de las como 320 páginas que pasé, 320 hojas Word, y qué exceso, además qué descaro. Que eran, yo le propuse, había una parte del libro que era como ensayos, lo que llama Cristina Rivera Garza infraensayos. Entonces, ensayos de un párrafo. Y de ahí, de esos ensayos de un párrafo, Patricia Nieto dijo, aquí toca quitar esto, dejar solamente esta frase. Así. Entonces es imposible, hermano. Tendría uno que aspirar a escribir muy extenso e ir podando. Porque escribir ya la frase... La poesía, ¿no? El gato que levanta una pata para agarrar a la luna hace el oficio literal. Sí, el oficio literal es eso, hermano. Sí, uno intenta, el alma como un ferrocarril con alas. Leer como si estuviéramos despiertos. Uy, sí, envidia. Los ojos son fauces. Hay musas sin talento conocido. Hay musas sin talento conocido, sí. Lo que llamaba Luisa Espina una musa paralizante. Que también hay y abunda. Bueno, uno, ¿cuál es tu método de escritura? ¿Cómo surgen los textos? ¿Cómo surgen? Dos, ¿cuál es tu opinión respecto a tu país, a Colombia, a la construcción de Colombia, a la destrucción de Colombia? Y tres, ¿cómo vamos a ver a Darío en unos años? ¿Qué va a hacer Darío en unos años? Uy. Santo Dios. Bueno, el método de escritura. Yo escribo a diario. Lo aprendí de Flaubert. Leía Flaubert, le recomiendo mucho Madame Bovary, las novelas de Flaubert. Y él le hablaba a su corresponsal, a la persona a la que le escribía cartas, que debía ser una disciplina militar. Digamos, fijarse un número de horas exacto y escribir todos los días. Porque él no creía ni en la inspiración, ni en la genialidad, ni nada de eso. Dice, yo no soy un genio, entonces me toca ponerme a trabajar, ¿sí? No tengo talento, entonces tengo que descubrirlo trabajando. Y yo me identifiqué totalmente con ese señor, porque uno en esto no puede jugar al genio incomprendido, ni, ay, no, es que yo tengo mucho talento, entonces ustedes tienen... No, eso es una labor, es un trabajo, y así lo he asumido desde hace como 20 años, pues sí, ponerme a escribir diariamente, todos los días, es una labor. No le puedo decir que he logrado escribir 6 horas diarias, que es lo que me gustaría, pero sí, son 4 o 6 horas diarias. Sí, señora. Y precisamente porque hay una exploración, muchas gracias, hay una exploración en cosas que uno recuerda, que uno piensa o que uno imagina. Y eso uno no puede confiarse en la memoria. Yo no confío mucho en la memoria porque uno pierde las cosas, ¿sí? Después uno dice, ay, ¿qué era lo que yo quería? No, eso uno lo tiene ya registrado y anotado al punto de que lleva uno para donde sea, siempre. Espérenme, le muestro. Siempre, porque uno no sabe cuándo pueda llegar, ¿sí? Entonces las ideas están ahí, entonces siempre están las hojitas y el bolígrafo para apuntar, y los cuadernos y todo eso, porque yo sigo escribiendo a mano. Claro, digito cosas, pero no me he acostumbrado a llevar el computador. Escritura a mano es una gimnasia mental, física, increíble. ¿Lo que opino de Colombia? Ay, Dios. Nosotros seguimos siendo un país feudal, querida, ¿sí? Duele decir eso,
Perdóneme, no, porque aquí lloran en MasterChef, lloran en todas partes, carajo. Uno también se va a poner aquí a chillar. No voy a chillar. No lo mereces, Colombia. No. Han hecho lo que han querido con esto, ¿sí? Son unos pocos dueños, los dueños de la tierra. Ahí leímos a Antonio Caballero, que es uno de nuestros maestros que tenemos con Miller. Y para él era muy claro que el problema de Colombia era el de la tierra, el de quién tiene en posesión la tierra que estamos pisando y lo que tenemos. Siempre ha sido eso el problema. Y aquí los dueños de esto son muy pocos y estamos sometidos a eso, ¿sí? Y esta es una economía feudal porque hay unos señores que son dueños de mucho territorio y tienen más o menos pues trabajando a todos los demás. Y eso me parece que es absolutamente injusto, pero no creo que cambie. Eso es lo que uno ve. Si hay formas de liberarse de eso, por ejemplo, darse cuenta de eso educándose, ¿sí? Eso es la única manera. Lo puede uno ver las cosas como de una forma más amplia. Sí, eso. ¿Y cómo me veo? Uy, no vamos a llorar como en MasterChef. No. Ay, no, es que mi postre. Qué boleta. No, pero verdad, llorar por todo, es que qué cosa horrible. Yo no me veo dentro de 10 años. Desde que cumplí los 40, ya uno mira las cosas de una forma más acotada, ¿sí? Y uno envidia mucho a la gente joven porque tienen una proyección en décadas, ¿sí? Lo que quisiera es poder escribir una obra maestra, pulir algo que perdure en el tiempo. No tengo hijos, me dio miedo siempre, me pareció siempre una responsabilidad que me sobrepasaba, entonces no. Y si aspiro a pensar en una proyección, es en eso, en escribir una cosa escribir algo que sea infalible, o sea, que pueda ser leído, convertirme en un clásico. Imagínense eso. Qué vanidad tan horrible. Pero sí es la única proyección que tengo a futuro. Que mis papás no sufran. ¿Sí? O sea, eso equivale a que mis padres mueran primero que yo. Eso, básicamente. Sí, señor. No sé si respondí. Sí. Uy, preguntas tremendas. Por favor. La primera fila es donde siempre se duermen. Pues espere que la monitora de filosofía levantó la mano. Súmese la monitora de filosofía. No, desde hoy. Ya. No, desde qué día. Ya. Numeral, solo filosofía locas. Sí. ¿Por qué decidiste escribir? Decidí escribir porque me aterrorizaba no tener control sobre las cosas cuando yo era más pelado, cuando era adolescente. Me parecía terrible que todo se lo mandaran a uno, que uno no tuviera una decisión, una autoridad sobre las cosas. Y descubrí, por ejemplo, que esta señora que me gustaba, bueno, no señora, porque yo tenía 15 años, ya tenía 25, pues, una profesora joven. Descubrí que yo podía hablarle a ella sin necesidad de hablarle directamente, escribiéndole. Yo le escribía a ella, ¿sí? Hola Marta, hoy tuve un día así, te extraño, hace mucho que no te veo. Pues claro, porque estás con él, no sé qué. Eso, porque sí ya tenía novio, además dice, entonces eso, claro, no te apareces porque estás con él. Cerdo. Entonces había un control, yo tenía un control, podía decir lo que pensaba así estuviera equivocado. Nadie me revisaba eso, en un principio, ¿no? No tenía lectores, pero entonces había una liberación a partir de la escritura. El novio de Marta. No. Uy, no, ese señor. Después, cuando bauticé el hijo de Marta, porque además le bauticé el hijo. Sí, perdón. Qué pena, pues. Mijo, ya que es cura, usted que es cura, ¿por qué no me bautiza el hijo de la mujer, de su amor platónico? Entonces ya me di cuenta de que ella era una mujer, y es una mujer muy linda, porque su novio de la juventud es su mismo esposo, no ha cambiado.
Entonces el señor ese que yo escribía, ese cerdo. Entonces después se convirtió en un señor muy agradable eso. Pero sí, sobre todo el lado liberador de la escritura. Eso es increíble. Y lo recomiendo. Hay gente que lo recomienda como terapia, ¿no? Pero me parece que es absolutamente liberador. Es un espacio de uno, donde uno tiene una autoridad. No necesita uno que nadie más le venga a decir a uno. Es uno mismo el dueño de eso. Ya después uno encuentra en Kant eso, ¿no? Ser mayor de edad, liberarse, encontrarse uno, es un espacio de libertad increíble. Salvarse. Lo sigue siendo. Ese es su propio espacio Sí, claro. espiritual sin que los demás estén ahí metidos. Sigue siéndolo, claro, hermano, claro, obviamente. Sí, que uno, no, pues imagínese, yo he creado personajes que son así, muy guapos, o sea, lo que yo nunca voy a hacer, ¿sí? Flaco, guapo, joven, no vulgar, o sea, he creado personajes así, que todas las mujeres lo miran. Sí, eso. Por favor. La primera es, ¿en qué momento uno se da cuenta que ya supera a su maestro? Y la otra, ¿por qué nosotros por lo menos tenemos la necesidad de convertir todo lo malo en un patrimonio o en una costumbre? Uf, la pregunta del $1.000.000, hermano. Esa, la del maestro se la respondo ahorita. Uf, Dios mío. Porque es que nosotros no hemos tenido, por la educación que recibimos, yo sí creo que es la cultura hispánica, hermano. O por lo que uno ha leído, yo estoy totalmente seguro de que a nosotros nos dieron un modelo del amo y el esclavo, ¿sí? Entonces uno no tiene un referente sano en la vida, ¿sí? Y por eso a uno el ideal de fuerza es lo que a uno lo convence, hermano. Y el que muestre más fuerza, el que derroche más. Nosotros no hemos tenido referentes. Pues curiosamente hay una persona, hermano, por ejemplo la hermana Laura Montoya, la santa colombiana, hermano. A mí me parece admirable, esa señora debería ser un ejemplo de vida, porque es todo lo contrario. O sea, es una persona absolutamente frágil, mujer, que decide ir a dar de lo que tiene, a enseñar lo poco que sabe a comunidades que no conocían nada, en la mitad de la selva, allá en el Darién, en el norte del Chocó, hermano, la frontera con Antioquia. Y eso, por ejemplo, es un ideal que no, o sea, eso no pega, hermano, no llama la atención. Y gusta es como eso, como la gracia que da el ser avivato, como poderse reír un poco también de la desgracia ajena un rato, y eso es que eso tiene como más picante, tiene como más. Me parece tremendo es que eso se convierta en un patrimonio, como su merced lo dice. O sea, que se vuelva una especie de lección para las generaciones posteriores. Me parece de verdad nefasto. Yo creo que es porque no tenemos un referente que sea igual o que esté al nivel. Pero bueno, sí tenemos referentes así. Claro que sí, hay mucha gente así. Lo que pasa es que no los conocemos, no es mediático, no vende un personaje así, como la hermana Laura. ¿Sí? Yo le puedo hablar también de personas que no pertenecen a mi iglesia, pues, que son también realmente gente muy juiciosa, gente estudiosa, como Rufino José Cuervo, ¿sí? Que él decide entender el idioma, y es que él mismo escribe un diccionario de uso del idioma, ¿sí? O sea, es un propósito descomunal. O sea, él pretendía enseñarle a las personas cómo se usan las palabras en todas las posibilidades de uso de la palabra. Y él murió en eso, murió tratando de escribir ese diccionario. Gente así, hermano, es gente memorable, muy, muy valiosa, pero no tiene la publicidad que requerirían. ¿Y cómo supera uno a su maestro? Los maestros sí se superan. Depende del maestro. Yo tengo un maestro reconocido, así, el más que no hemos hablado de él, Darío Jaramillo Agüelo, que nunca lo conocí, lo leía, era como la luz de uno. Y cuando uno se da cuenta, hermano, de que es él el que le pide a uno que haga un libro, o sea, con él estuvimos hablando, yo lo había leído toda la vida, entonces, él me pide en algún momento que seleccione unos ensayos que él había escrito para hacer un libro de él. Y me di cuenta que uno toda la vida intenta superar gente, pero me parece mucho más meritorio poder
colaborarle al maestro. A mí me parece eso, o sea, yo no sé si se trata de vencerlos, en algunos casos sí toca, sobre todo por dignidad de uno, ¿sí? Pero en otros casos poder estar al lado del maestro me parece increíble. Yo vi al ganador del Giro de Italia, y esto lo digo porque tiene relación, ganador del Giro de Italia, hermano, le llegó, pudo superar a Nairo Quintana, y él llevaba, desde que empezó a montar en bicicleta, como a los 14 años, el sueño de él era poder sobrepasar a Quintana, a Nairo, ¿sí? Y a mí me parece que esa es una muy buena actitud, competitiva y todo lo que sea, pero uno sí necesita en algún momento estar al lado del maestro y poder avanzar un poco más. Uno tiene más armas, hermano, que sus maestros. Eso sí, tenga la seguridad. Ustedes tienen mucho más armas que nosotros. Es clarísimo, clarísimo. Más pereza. No, eso no. Por ahora. Pero cuando tengan que empezar a sobrevivir, pues, pucha, cuando salgan del colegio. Sigue es Mosby. ¿Quién sigue, perdón? Por favor, buenas. Preséntate, de qué colegio vienes, cuál es tu color favorito. No, por favor. Bueno, son dos preguntas. La primera es, ¿has escrito en algún momento sobre el conflicto armado y qué piensas sobre eso? Y la otra es, ¿cómo relacionas el ser cura con el mundo de la literatura y la muerte? Esa es una tesis de grado, lo que se me acaba de preguntar. Sí, es como para graduarse de sociología. Yo tuve la oportunidad de vivir el conflicto en un momento muy agudo de ese conflicto en dos oportunidades, digamos, una como seminarista, cuando me estaba formando para ser cura, en el año 98. Estuve viviendo un año entero en Labranza Grande, Boyacá, al lado, en compañía de los señores de las FARC, EP. Gente difícil, gente cruel. Y estuve en Socotá, en un sector que se llama Los Pinos, ya como cura, en el 2004. Y hay un problema con la violencia cuando uno la ha visto a los ojos, y es que es difícil hablar de eso, escribir sobre eso, ¿sí? Yo no me considero víctima del conflicto, sería el colmo, pues, ¿sí? Como Néstor Morales, este periodista de Blue Radio, él dice, es que aquí todos hemos sido víctimas del conflicto. No, eso no. Hay gente que lo ha visto de lejos, ¿sí? Hay personas que sí, uno ha estado ahí, ¿sí? ¿Cómo escribe su merced? Es que no. Y eso que yo he sido un pequeño burgués, ¿sí? O sea, yo no sabía tender la cama, ¿sí? A mí me hacían todo, pero sí tocó en algún momento ir a vivir a una zona rural, donde no había, digamos, la posibilidad de llegar a la ciudad, estaba lejana esa posibilidad, no había carreteras y tocaba a caballo, eso, cerca al páramo de Pisba, eso, allá. Entonces, le preguntaban a uno aquí, los amigos, las peladas, porque como siempre he sido un hedonista y todo eso, entonces las peladas decían, ¿y cuándo me da una vuelta en su carro y tal? Y eso mismo pasaba allá, pero de una forma macabra, querida. Llegaba una señora a golpearle a uno a la casa allá, al lado de la capilla, así como una capilla así, pero entonces uno vivía al lado. Padre, que si me llevan el carro porque es que me acaban de matar a mi esposo y me lo dejaron ahí en la carretera, ahí a la entrada de la casa. Y entonces yo decía, bueno, me están pidiendo una pelada en Duitama que la lleve a dar vueltas en el carro, y a la vez el carro sirve para ir a hacer un levantamiento, porque además no permitían que el inspector de policía fuera a hacer el levantamiento del cadáver, entonces el levantamiento lo hacía uno, ¿sí? Y yo decía, ¿cómo escribo sobre esto? O sea, es difícil, a mí me ha costado muchísimo. Sí hay cosas, yo he escrito cosas, pero recuerdo también de Yamile Cárdenas Cubaque, ¿sí? Una señora que llevé en el carro, la ayudé a parir. O sea, tuve un parto en ese mismo carro donde llevaba muertos, ¿sí? La señora no me dejó, además, porque me vio como muy bobo, ¿sí? Como muy quedado. Entonces me dijo, no, tranquilo, y ella misma se trozó el cordón umbilical. No alcanzamos a llegar al hospital y la llevaba a ella y ella parió en el carro. Cosas así. Entonces uno dice, bueno, ¿yo cómo escribo? Sí me han dicho, ¿sí? Que escriba esos episodios, porque sí viví cosas así.
Y sí, y que está en una tienda en la Branza Grande y que llegue un señor ahí a descargarle un arma a otro, así, sí. Entonces uno dice, yo, ¿cómo escribo sobre esto? Es difícil porque son experiencias realmente muy, muy rudas, que todavía las estoy pensando, es difícil escribir sobre eso, es complicado, pero me da una buena idea, voy a intentarlo. Y lo de la relación entre el oficio religioso y la literatura y la modernidad, si es que la modernidad ha llegado, que lo dudo, a veces no lo dudo, nos falta harto para que llegue la modernidad acá. Hay una relación, sí, yo creo que son oficios ingratos, digamos, oficios a veces inútiles, porque uno no puede solucionarle los problemas a la gente, ni con la religión, ni con la literatura. Pero precisamente ahí en esa inutilidad, en esa ingratitud, hay una forma de la belleza, creo, ¿sí? Y eso es lo que le justifica la vida a uno, Ana, porque la vida de uno no puede ser solamente pagar servicios y comer, ¿sí? O sea, la vida no puede ser eso. Y dormir en conferencias de viejitos aburridos, ¿sí? O sea, la vida es mucho más que eso. No, ¿verdad? Hay una trascendencia, hay un más allá, y eso se lo da a uno la literatura y a veces la experiencia espiritual, ¿sí? No siempre, pero a veces. Sí, señora. No sé si respondí la pregunta. Sí, perdón. Valentina. Respecto a lo de la religión, ¿no? Sí, señora. Está tomando el concepto de religión no más como centrado en la ideología, sino más dirigido hacia como, y nos lo han presentado a través de la historia, como lo de la iglesia, como todo esto. ¿Cómo crees que se ha presentado en la historia colombiana, pues teniendo en cuenta que hemos sido una nación premoderna y que la iglesia? Cuando dice premoderna es un elogio, ¿no? Yo creo que hay unos casos en que Colombia es preverbal, o sea, nosotros ni siquiera hemos desarrollado ni articulado el lenguaje, no tenemos ni eso. Volvemos a esto de la cultura hispánica. Aquí la iglesia siempre fue el monopolio de la educación, ¿sí? Lo fue durante muchísimos siglos. Entonces eso deja una huella, como decía Miller, en palabra muy exacta, una huella nefasta, ¿sí? Porque se le presentó un modelo hegemónico, un modelo único de pensamiento a varias generaciones durante siglos, ¿sí? Entonces era familia, tradición y propiedad. Y primero mi Dios, o sea, primero Dios, y luego el padre de familia, y luego la plebe, lo demás, ¿sí? Demás. Las mujeres, los niños, los jóvenes, ni los niños ni los jóvenes tenían un valor, porque para ese constructo de la iglesia, y no estoy hablando de hace poquito, digamos, de hace rato, pero sí había todo un modelo familiar de pequeña iglesia. O sea, la familia era una pequeña iglesia, donde el papá era el pater familias, la representación del cura dentro de la familia. Imagínese un modelo hegemónico así, y que uno se críe en un modelo así, eso es muy perro. Uy, no, con el perdón de los perros, eso es muy cruel, muy rudo, porque es casi que negarse la posibilidad de una vida real, de una vida vivida realmente. Y esa ha sido la religión en nuestro país, ¿sí? Rafael Gutiérrez Girardot hablaba de las dos madres, de la madre España y la madre Iglesia, y que uno tenía que rendirle esa pleitesía a esas dos madres, y tiene que llegar un momento en que uno se tenga que zafar de eso, ¿no? Ya estamos en otro tiempo, estamos en otro siglo, pensamos las cosas de otra manera, afortunadamente, sí. La iglesia no tiene tanto poder como tenía hace años, pero creo que lo pensaron muy bien, en eso fue muy sagaz la iglesia, de apropiarse de la educación, porque estaban el crecimiento de la gente y todas las posibilidades de formar una persona desde la niñez hasta la juventud, de tal manera que lo pudieran tener adeptos y gente ahí, ¿sí? Me parece que la religión no es para eso. La religión tiene que ayudarle a uno, y esto ya es una opinión personal, ¿sí? Yo sé que la religión no mucha gente la utiliza para eso, pero tiene que ayudarle a uno a plantearse
lo que llaman las postrimerías, eso lo dicen en la filosofía. Preguntarse uno, bueno, y después de que yo me muera, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Y qué sentido tiene que yo esté en este momento aquí, en este sitio, en este colegio, en este tiempo? Para eso tiene que ayudarle a uno la religión. Porque lo demás es pues rezar y esas cosas, pero no sé si eso sirva realmente. Tiene que ayudarle a uno a plantearse problemas grandes, ¿sí? Si Dios, Dios no es un viejito de barba blanca con una túnica blanca, no es eso, ¿sí? O sea, eso es una caricatura de Dios. Dios es otra cosa, ¿sí? Entonces uno tiene que entrar a pensar en eso. Si uno es creyente, digamos, si uno se plantea eso. Pero también la religión ha servido para entontecer y manipular a muchas personas. No sé por qué se lo digo. ¿Enseguida? No sé si respondí la pregunta. Sin miedo, sin miedo. La primera es, ¿qué piensas sobre el impacto tecnológico en la socialización humana? Y la segunda, ¿qué opina sobre las ambiciones humanas y el sentirse no totalmente satisfechos con lo que Bien. Hay un señor que se llama Fernando González Ochoa. Le respondo primero eso. Es un pensador colombiano. Recomiendo mucho la lectura de ese señor. Él dice que la tumba, uno puede tener la tumba estando vivo, ¿sí? Eso parece una frase de Ricardo Alvarez. Estoy muerto, pero vivo. Él dice, cuando uno está ya casado, colocado y muerto, hermano, es lo mismo, ¿sí? Y ser insatisfecho me parece que es una opción importante, o sea, nunca acostumbrarse a, ya me tocó ser así, ¿sí? Yo a veces pienso, por ejemplo, y esto se lo digo muy sinceramente a todos, yo he pensado muchas veces en la posibilidad, por ejemplo, de cambiarme de sexo, ¿sí? Sería un escándalo terrible en esta ciudad, sería espantoso, además sería inmunda. Pero si hace una buena... Bueno, sí, de pronto, sí. Quedas bonita. Pero sí he pensado en eso, hermano. No porque yo sea homosexual, yo soy heterosexual, ¿sí? Pero he pensado en eso por una insatisfacción que tengo con mi masculinidad, hermano. Porque hay cosas que ya por más que me esfuerce, ya no las vencí, ¿sí? Hay cosas que la agresividad, la forma un poco prepotente de tratar a todo el mundo, no solo a las mujeres, a todas las personas. Entonces uno dice, eso está enraizado en mi masculinidad, pero si me cambiara de sexo, seguiría pensando como hombre, hermano. Entonces sería muy complicado. ¿Sería lesbiana? No, pues no sé, yo soy lesbiano, porque a mí me gustan las mujeres, ¿sí? Mucho además. Pero sí he pensado en eso y hay una insatisfacción y uno tiene que llevar eso a límites en el pensamiento, ¿no? En el pensamiento y en la escritura. Uno lo lleva a límites así, hermano. No, la cuestión del otro, ¿no? Porque es necesariamente lo femenino, porque es una cuestión lo indígena. Ah, claro. Porque es una cuestión de lo pobre, porque es una cuestión del otro, ¿no? En cierto sentido es un ejercicio ético. Son los zapatos del otro para salir de esa prisión, ¿no? Pero es que, hermano, yo sé que ser mujer es muy complicado, ser mujer es dificilísimo, hermano. Sobre todo los dolores que se experimentan, los dolores físicos y de otro estilo. Uy, pero la perspectiva femenina, hermano, de la vida es increíble, porque es que además la mujer da la vida, ¿sí? Hay una posibilidad de alimentar la vida, hermano. Eso es absolutamente envidiable, hermano. Siempre lo hemos dicho con Mario Rincón, amigo, ¿no? Él dice que ojalá pudiera uno de pronto alimentar a los seres, ¿no? Y que eso solamente lo tienen las mujeres, hermano. Eso es absolutamente envidiable. Entonces, sí, la insatisfacción. Entonces, y que quede en el video, ¿no? Y que quede el titular del video. Darío Rodríguez quiere ser mujer. Quiere ser mujer. Se va a operar. No, pues imagínense, hoy llega el obispo nuevo. Imagínense que lo inauguren, que lo desayunen con ese video, ¿sí? Mire los curas que usted tiene en su diócesis. Hay un tipo ahí... Eso, no quiero ni pensar cómo va a ser eso. No, pero va a estar bien. Va a estar bien. Eso que usted dice golpea en el imaginario y la mentalidad de la gente. ¿Qué es eso? Somos tan machistas y así, pues, pucha, que eso que usted dice, así sea broma o así sea mamando gallo para responder, la gente se va. Una mierda, ¿qué pasó? Y ves que es una carga, hermano. La masculinidad es una carga. La estatua de César Rincón. Este muchacho plantea que sea Palestina el país invitado. Y la gente estalla, por eso es fascinante lo que hace Luis, porque es lo simbólico. A ver si la gente, los pilos, se dan cuenta de que tienen que separarse de esa masa, porque
si la masa sigue jodiendo la ciudad y si los pilos no despiertan, pues la vaina va a continuar. Y no hay un panorama así como muy, muy alegre ni muy optimista. Sí, muy tenaz. Entonces, para responderle, entonces le respondí lo de la insatisfacción, que me parece una actitud permanente, que uno debe tener permanentemente, no acostumbrarse absolutamente a nada de lo que uno tiene, hermano, porque no tiene que ser un permanente insatisfecho. O sea, estamos en esta vida, hermano, hay que pensar otras cosas. Su merced me preguntaba por lo tecnológico. Eran 3 preguntas, ¿cierto? 2. Lo tecnológico, el impacto de lo tecnológico. Hay un señor que se llama Antonio Escotado, un filósofo español. Él siempre tenía esa costumbre de llevarlo a ver a uno las cosas que uno no las había pensado. Él dice, en mi niñez, el mundo era inmenso, inconmensurable. Y ahora, y él saca un teléfono móvil, dice, y ahora el mundo está acá. Él dice, eso puede ser la mayor ventaja, la mayor virtud para el conocimiento, o lo puede uno alejar por completo del conocimiento. Entonces eso lo decide su merced, porque sí, nosotros somos una generación privilegiada de poder tener el mundo aquí, papá. Bueno, mientras uno tenga datos, ¿no? Sí, claro, porque para lo demás están los libros, hermano. Claro, una recarga de libros. Pues, también. Entonces, hermano, a mí sí me parece que es una gran oportunidad. Nosotros no hemos sido conscientes, digamos, de la magia que tiene esto, y lo hemos aprovechado muy poco, ¿sí? Y me parece que aún hay mucho por explorar en eso. O sea, a mí me parece mágico, hermano, que uno pueda comunicarse en una videollamada. Eso me parece, perdón la ancianidad, sí, pero de verdad todavía me deslumbra eso. O sea, la posibilidad de que uno, porque eso yo lo veía en Perdidos en el Espacio, en las series de televisión, hermano, y que hoy eso sea posible con la mamá de uno, a mí me parece eso increíble. Y para mi mamá ya eso es normal, ¿sí? Pero a mí todavía me parece increíble. Oh, voy a entrar en una dimensión especial. Voy a hablar con mi madre a través de una videollamada. Sí, yo sé, es patético, pero eso es magia, hermano. Y eso parece que está muy bien. Sí, no me voy a poner a hablar de aquí de la maldad de la tecnología. Eso. Santiago Forero. Sí. ¿Qué opina usted sobre Jaime Garzón y que el colegio se quiera llamar así? Y según lo que había dicho de que nos educamos sentimentalmente, se podría decir que con la lectura, poesía y escritura nos podemos formar como persona y como. Garzón. Y porque la otra es para llorar así como si estuviéramos en MasterChef. Garzón, hermano. Uy. ¿Usted ha tenido cicatrices así que no le sanan? Que duran harto para que le sanen. Sí. Eso aquí, la herida está viva, papá. Eso la llaga desde el 13 de agosto del año 99. Pucha, ya 25 años este año. Así como nuestra amistad nació con Garzón. 25 años, ¿no? 25 años. Bodas de plata. Bodas de plata de la muerte de Garzón. Hermano, se ha hablado mucho, yo no voy a repetir lo que su merced de pronto puede encontrar en videos de internet, puede encontrar leyendo. La misma Marisol Garzón, que creo que sigue siendo invitada aquí, ¿estuvo aquí? Bueno. Tendrá que venir en algún momento aquí a la hermana de él, a este colegio, hermano. Pero sí le voy a decir una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención, hermano. La capacidad de ser sincero, hermano, sin importar el espacio donde usted esté. Eso me parece increíble. Y utilizar el humor para eso, ¿sí? Yo recuerdo que él le habla, es solo un ejemplo, hay muchos, ¿sí? Y hay mucha gente que ha hablado mucho de esto, pero me parece que el ejemplo del tipo está por el lado de la sinceridad. La capacidad de hablarle al embajador de los Estados Unidos en Colombia, que era Miles Frechet para ese momento, año 98, 97, la capacidad de decirle, usted ¿cómo le ha ido a los paracos que usted envió a la zona a la zona petrolera del norte de Boyacá, en Cubará? Allá enviaron unos paramilitares.
a hacer de las suyas, a asesinar y eso. Y él le pregunta en televisión nacional, o sea, en horario prime time, hermano, a las 7:30 de la noche. Bueno, un poquito más tarde. Él le pregunta eso a Mael Frechet, al embajador de los Estados Unidos, como si el embajador hubiera enviado a los paracos y los estuviera financiando. Y se reían y todo eso, y Frechet se reía y tal. Pero por dentro yo imagino que Frechet decía, este tipo es una grosería, hay que salir de este... Sí, o sea, poder decir eso, hermano, en un horario en que lo está viendo a su merced todo el mundo en televisión, eso me parece una valentía, una honestidad inmensas, ¿sí? Y una cosa final, esa telenovela que hizo RCN acerca de él es un asco, un asco. Ese no es Jaime Garzón. Está muy bien actuada de todo, pero ese no es Garzón, hermano. Ahí lo dejan como un tumbalocas, un tonto ahí, chistosín, y eso no es Garzón. Garzón es otra cosa. Sí, señor. Bueno, y la otra pregunta era la de la formación. La formación... Ay, hermano. Hermano, lo que yo le decía a ella, se lo digo a su merced. Estaban situaciones absolutamente horribles, donde le peligra la vida a uno. No voy a hablar de eso porque no, la idea no es venir aquí a presentarme como una víctima más y eso, y que ustedes sufran conmigo. Vamos a poner en eso. Pero sí hay momentos en que uno tiene, por ejemplo, que ir a hacer filas a los bancos, ¿sí? A pagar el agua, la luz, ¿sí? Y recuerdo que me pedía hacer ese oficio a mis tías y a mis papás. Yo decía, yo les pago los recibos, yo hago la fila. Porque me encantaba, ¿sabe por qué, hermano? Porque era el espacio para poder leer, hermano. Eran unas filas larguísimas y entonces ahí leí, hermano. Y uno decía, lo ven a uno como si uno fuera un tonto, pero uno estaba en este momento viajando. Voy para Moscú, ¿sí? En este momento voy a Moscú. Siempre fue así, y es así, hermano. La posibilidad de dejar la situación que uno tiene, lo que llama César Aira la evasión, que no está mal. Uno tiene que evadirse a veces de esto, ¿sí? Hay gente que lo hace de una manera que me parece un poco nociva, con sustancias y esas cosas, pero esto tiene uno el control, hermano. Uno tiene el control, está uno bien, uno puede hacer la fila sin problema, ¿sí? Y hay momentos muy duros, de verdad, muy duros, de mucho sufrimiento, en que estos objetos le han salvado a uno la vida, hermano. De verdad. O sea, estar en situaciones realmente muy feas. Y yo creo que la formación pasa por ahí. Ojalá esa frase fuera mía, hermano. Pero no es mía, lamentablemente. Es de Jorge La Rosa, que es un profesor, un pedagogo español, argentino. Español argentino. Él dice eso, que la formación es ante todo una formación en el dolor. Y cómo resiste uno el dolor, cómo lo sublima uno, cómo trata uno de paliarlo, ¿sí? Entonces para eso sirven los libros y han sido una gran compañía. Y claro, y muy formativos, y la escritura también, hermano. No sé si respondí la pregunta. Sí. Bueno, gracias por lo de señor. ¿Quiere preguntar algo más? Listo, Darío. Por favor. Sí. Discúlpeme. ¿Quién? No, hágale, hermano. ¿Qué opina de la involución que hemos tenido los humanos? No solamente en Colombia, en todo el mundo. Porque a pesar de que hemos mejorado en tecnología, salud y todo, estamos en lo mismo de siempre. ¿Qué opina de eso? Pero eso forma parte de la condición humana, hermano. Nosotros destruimos el planeta, lo jodimos, ¿sí? Ay, no sé, hermano. Yo siempre recuerdo una lectura que hice siendo muy joven. Toca volver a leer ese texto de Desmond Morris. Le recomiendo para ese tema concretamente. Se titula El mono desnudo. Morris es un evolucionista. Él parte de la teoría evolucionista, y él dice que nosotros seguimos siendo animales. Seguimos cazando, tenemos un comportamiento animal todavía. Somos simios, digamos, de una variedad, una variante de los simios. Hermano, no hemos querido comprender eso. Es difícil, digamos, si pactáramos con nuestro ser animal, las cosas estarían un poco mejor, me parece. Pero pues aquí siempre ha sido este
este asunto, hermano, de la soberbia humana, y eso no es nuevo, o sea, su merced habla de involución, pero yo no he visto, mencióneme su merced un periodo de la historia en que no nos hayamos comportado como salvajes y no hayamos arrasado territorios ajenos y no nos hayamos comportado como quizás la peor especie de este planeta. No hay un solo periodo histórico ni en ninguna parte del mundo que demuestre que nosotros podemos ser una especie de pronto conciliadora o que tenemos una voluntad de paz. Parece que la civilización, hermano, es poder darse cuenta de eso. Lo que hablamos hace un momento, la alteridad, pero una verdadera alteridad, o sea, comprender realmente que todo es diferente, no que hay algunas personas que son diferentes, sino que todos realmente somos diferentes. Muy difícil, hermano, es muy complicado, pero estamos en esa lucha, es complicado, pero muy difícil. Y se lo dice un hombre que es cura, conservador, hombre, conservador, cura. No, sí, entonces digamos que es poder entender la diferencia. Incluso que gente que no está de acuerdo con uno, de pronto tienen algo que decir y que vale la pena que lo digan, ¿sí? Es complicado, hermano, pero es una lucha. Ojalá su merced la pueda emprender. ¿Estamos en eso? Sí, señor. Dijo, 5 novelas, 5 novelistas. Uy, no, eso sí toca los grandes. Le había mencionado Madame Bovary de Gustave Flaubert, la mujer que sueña con el amor romántico y no lo consigue. No, sin spoiler, ¿no? Sí. Sin spoilers. Bueno, Madame Bovary de Gustave Flaubert. La defensa Luzin de Vladimir Nabokov. Es una lección de vida y de ajedrez también. Muy linda. No, pero es que es muy... No, espéreme, es muy difícil. No, pero está bien, espéreme. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Ya la leí. No, pero el otoño del patriarca, ahí está. El otoño del patriarca, que es difícil. Por difícil. El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Una novela más para estudiarla que para leerla. Mientras agonizo, de William Faulkner. Mientras agonizo. Y Tu rostro mañana, de Javier Marías. Solo mencioné, habría 5 novelas escritas por mujeres también. Hágale. Sí, se puede, perfectamente. Tu rostro mañana, de Javier Marías, que son 3 libros, es decir, son más o menos unas casi 2000 páginas, o un poco más. No mencionamos a Bolaño, porque 5 novelas escritas por mujeres. Estaba La pájara pinta sentada en el verde limón, de Alba Lucía Ángel, que es una escritora colombiana muy poco conocida, la están reeditando, es extraordinaria novelista esa señora. Y el título de la novela, Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón. Para no dormirla más, Orlando, de Virginia Woolf. Orlando es una obra maestra. ¿Cómo se llama? Se llama Mariana Enríquez, una escritora argentina. ¿Cómo se llama esa novela? Son 600 páginas. Es una escritora de terror. Mariana Enríquez en general, la recomiendo completamente. Lo que puedan leer ustedes de esa señora. Samantha Schweblin, Schweblin, es una escritora argentina también. Ella escribe cuentos, básicamente. Y están tratando de totear y de dañar la imagen de la vida privada de la premio Nobel Alice Munro, pero esa señora es brutal, así es una escritora enorme. La hija salió hace poco diciendo una cantidad de barbaridades que ella hacía mientras estuvo viva, la madre, pero es una escritora fascinante, es una gran escritora, es canadiense, como ustedes que son canadienses también aquí de Quebec. Entonces, bien, ahí está. Ya dije más. Dijo 10. 5 escritoras, 5 novelas. Oiga, todas escritas por hombres, señor. Cuentistas, es que el cuento es un género que a veces es como tan... Pero es... El cuento se lee rápido. Eso no invierte uno mucho tiempo leyendo cuentos. Todo lo que escribió Borges, todos los cuentos de Borges, que Borges básicamente escribía cuentos.
Todo lo que escribió Raymond Carver, que es el gran maestro del cuento anglosajón, es un señorazo. Si no lo han leído, se lo han perdido, es un señorazo. Todo lo que escribió Anton Chekhov, que es el gran maestro del cuento en Occidente y en la modernidad de la que se hablaba, Chekhov, Anton Chekhov. Y hay, bueno, ya mencioné dos cuentistas antes, pero hay una persona que me parece que tiene mucho futuro y que tiene solamente 28 años de edad. La presenté el año pasado en el Festival Internacional de la Cultura, por accidente la presenté. Ella es de Manizales, se llama Juana Hincapié, y me parece que ese es el futuro de la literatura en Colombia, hermano. Qué pluma increíble, qué mujer modesta. Además que yo creo que como vio que la presentaba un señor, muy que la presentaba un escrotor, como lo llama María Fernanda Ampuero. Entonces estaba como vulnerada, como tímida. Leí su libro de cuentos, solo tiene un libro de cuentos hasta ahora, pero lo que puedan encontrar de ella tiene cuentos en la web. Es una mujer de 28 años que cumple este año, 28 años de edad, y me parece que es el futuro de la literatura en Colombia, hermano. Que sobre todo lo fuerte que es para escribir, digamos, lo agresiva que es para escribir, me encanta. Y además que no parece, ¿no? O sea, uno la ve a ella, parece un pastelito ahí, muy linda, muy tímida y tal, pero lea lo que escribe unas cosas súper agresivas. Eso, cuentistas. Eso. Dos preguntas. Luego la primera rápido así. Listo, por favor, termina. ¿Cómo le gustaría morir? De ninguna manera. No, pues como el sueño de todo finquero, pues como dormido y un paro cardíaco dormido a los 102 años, a los 103 años, después de haber ganado el Nobel, pues. El Cervantes. El Cervantes al menos, el príncipe de Asturias. La princesa. La princesa de Asturias. Sí, hermano, sin sentirlo. Pero yo sé que no va a ser así. Posiblemente no. Claro, cerramos con esto porque sí, señor. Esto era todo para llegar a eso. Cinco poetas colombianos y 5 poetas extranjeros. Poetas, vea que la palabra es tan bella que caben ahí los dos, ¿no? Los extranjeros. Dante, Safo, William Shakespeare, poeta. Shakespeare escribió poemas, escribió sonetos. Silvia Plath, pero a todo dar, Silvia Plath y Fernando Pessoa. Los 5 extranjeros. Y 5 colombianos, me sobran dedos, y como decía Nabokov, me sobran dedos en la mano mutilada. No, perdón, qué pena. Si me sobran dedos en mi mano mutilada, en este muñón. Aurelio Arturo, León de Grave, José Asunción Silva, y me sobran dedos en la mano mutilada. O sea, Giovanni Queser. Emilia Ayarza. Me parece que su respuesta está siendo más estratégica que otra. No, para nada. A mí me gusta Emilia Ayarza. Y solo incluí una mujer. Y me sobran dedos en la mano mutilada. No, hombre. Falta el tiempo. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Muchachos, muchas gracias, muchachos. Un aplauso a Darío. ¡Bravo! Le voy a robar seguidores. Aquí en edición Darío es no hemos hablado tanto de eso, pero lo que es que ahora nos sentamos a nos damos una foto. Una tradición, ¿no? Puede estar ¿Al lado de Garzón o al lado de García Márquez? Ya quitaron a Garzón, no está, ¿sabes? ¿Al lado de quién? Perdón. Al lado de Mille. Uy, no. No, entonces ya no quiero. No, nos llevamos a Garzón. Nos llevamos a Garzón.